El lenguaje es la forma en que los seres humanos nos comunicamos y así podemos transmitir nuestros pensamientos a otros. Esto facilita la sociabilidad y con ello el desarrollo de toda actividad humana, ya que el ser humano es la única especie que tiene la capacidad de utilizar la creatividad, la inmediatez y el uso de propiedades específicas de un código de comunicación particular. El lenguaje es un proceso complejo que involucra una actividad cerebral que permite la comunicación de estados psíquicos internos, donde intervienen la memoria y el razonamiento, a través de símbolos discretos bajo una estructura jerárquica y con reglas de composición. Existen dos formas básicas del lenguaje, el oral y el escrito. Además, existe el lenguaje simbólico, gestual, de señas, así como combinaciones de estos. Todos estos tipos de lenguaje se materializan a través de una diversidad de signos y códigos multimodales. Por eso, podemos decir que las características del lenguaje es que es creativo, impredecible e inmesurable. A través de la historia, podemos observar que en la antigua Grecia ya se habían logrado identificar algunos individuos con problemas de lenguaje y estos los asociaron a lesiones cerebrales. En el siglo XIX, Broca logró hacer una localización de las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y de cómo las lesiones en estas áreas afectaban dicho proceso, localizando tal función en la tercera circunvolución frontal izquierda, que es el área de Broca. Más adelante, Wernicke, en el siglo XIX, definió al lenguaje como imágenes auditivas, las cuales se producen en el giro superior del lóbulo temporal, que es lo que llamamos área de Wernicke. En 1874, él mismo determinó la afasia sensorial con valor clínico, localizándole en la parte posterior del lóbulo temporal. Posteriormente, Lichtenstein se basa en el modelo de Wernicke para desarrollar un esquema de funcionamiento cerebral con tres centros diferentes para el lenguaje con sus propias vías de conexión, que es el centro motor de la palabra, el auditivo de la palabra y la elaboración de los conceptos. Todos los estudios sobre los diferentes trastornos del lenguaje, los del desarrollo, al igual que los adquiridos y sus correlaciones con algunos más, muestran las bases para elaborar nuevas teorías e hipótesis sobre el lenguaje. Por lo cual, podemos decir que el lenguaje es una función superior del cerebro, que se desarrolla en una estructura anátomo-funcional genéticamente determinada y también por el estímulo verbal que le otorga el entorno. De acuerdo a Damasio, en el lenguaje operan tres sistemas funcionales, que es el sistema operativo o instrumental, el sistema semántico y también el sistema intermedio que organiza o modula a los dos sistemas anteriores. El sistema operativo o instrumental se encuentra en el área de Broca y el área de Wernicke. Así, se puede tener acceso a verbos y palabras funcionales en las oraciones. También, el área de Wernicke en este sistema operativo procesa los sonidos del habla que recluta el input auditivo para que se cartografíen como palabras y se utilicen subsecuentemente para evocar conceptos. También esta área de Wernicke decodifica fonemas. El sistema semántico se encuentra en la región parietal inferior, la cual participa en la memoria fonológica de corto plazo. Se conectan las áreas motoras y premotoras a través de la vía directa cortical y la vía córtico-subcortical. El sistema intermedio es modulado por un eje occipitotemporal de atrás a adelante, por lo cual la mediación para conceptos específicos es anterior. Los nombres comunes son en la región posterior y los verbos se median en la región dorsal inferior del frontal. El lenguaje oral es una actividad lingüística primaria que se adquiere sin educación formal. Se aprecia una serie de elementos sonoros individuales que se seleccionan y articulan secuencialmente y que se transmiten por medio de la cultura. Su unidad básica es el fonema. Los componentes del lenguaje oral son instrumentales, cognitivos, formales y funcionales. El lenguaje se desarrolla desde el nacimiento, donde puede el bebé percibir el habla,
dar algunas respuestas a los sonidos que escucha y también manifestar el llanto, continuando el lenguaje oral durante toda su vida. Los componentes del lenguaje permiten que las habilidades metalingüísticas ayuden al infante a tomar conciencia del lenguaje, pudiendo manipularlo y utilizarlo para comunicarse. Además, lo prepara para el aprendizaje de la lectoescritura. Algo muy importante que mencionar es que la secuencia de adquisición del lenguaje en idioma español es muy especial, ya que es secundaria, debido a las relaciones entre los elementos que son por concordancia gramatical. Las propiedades formales del lenguaje oral son el gorjeo y balbuceo primario indiferenciado que se da de 0 a 6 meses, el balbuceo imitativo o canónico que se da de los 6 meses al año de vida. También las primeras palabras y holofrase, que es a partir de los 2 años, la expansión morfosintáctica elemental, que es a partir de los 3 años, y la expansión morfosintáctica compleja, que es entre los 4 a los 6 años. El lenguaje escrito se construye empleando signos gráficos, como los grafemas, dispuestos en cierto orden gramatical a los que les corresponden determinados sonidos del lenguaje. El lenguaje escrito se adquiere mediante una educación formal y sistemática. El lenguaje presenta algunos trastornos, como pueden ser las afasias, que es el nombre que se le da a la pérdida o alteración adquirida del lenguaje, que se manifiesta por errores en la producción verbal, que son las parafasias, alteración y la comprensión y dificultad en la denominación, además de la producción verbal. Las afasias afectan el lenguaje a nivel auditivo y visual. Las alteraciones más comunes en los trastornos afásicos son: trastorno de la fluencia, donde existen 2 tipos: el habla fluente, donde puede ser muy abundante el lenguaje, más de lo normal, y también el habla no fluente, donde existen pocas palabras, frases cortas en las que se muestra dificultad, alteración en la melodía y abundantes pausas. La valoración de la fluencia es básica en la clasificación clínica y la localización de la lesión. Trastorno de la comprensión auditiva. Puede presentar varios grados de alteración, donde los pacientes muestran muchos problemas al elaborar una conversación. En cambio, hay quienes presentan composiciones lingüísticas complejas a pesar de su dificultad para comprender. Trastorno de la repetición. Lo presentan las afasias en las que la región perisilvánea está involucrada. En la producción de parafasias y dificultad en la denominación, es difícil seleccionar la palabra adecuada al momento de hablar, lo que provoca su omisión o la sustitución por otra palabra incorrecta. El trastorno del procesamiento gramatical hace referencia a la utilización errónea de morfemas gramaticales y errores sintácticos. Se presenta con frecuencia en la afasia de Broca. La apraxia es un trastorno de la ejecución de movimientos previamente aprendidos de la lengua, paladar y mandíbula y que no permiten una dicción adecuada. Existen diferentes tipos de afasias, dependiendo de la zona en que se encuentre la lesión, es el tipo de afasia que se presentará. Por ejemplo, la afasia de Broca. Quienes la padecen suelen presentar parálisis motora contralateral, apraxia ideomotora o una leve disertria, así como depresión. Se caracteriza por una producción verbal no fluente con frases incompletas y simplificaciones sintácticas. También presentan agramatismo. La comprensión auditiva no suele ser completamente normal, aunque el nivel de afección varía entre los pacientes. La afasia de Wernicke, también llamada afasia sensitiva, presenta un lenguaje fluente con parafasias fonémicas y semánticas, una alteración de la comprensión auditiva, dificultad para repetir palabras o frases. Por lo regular, los pacientes con este tipo de afasia no son conscientes de sus problemas de lenguaje y presentan logorrea, es decir, hablan mucho y les es difícil parar. La afasia de conducción se da como consecuencia de la desconexión del área de comprensión auditiva y la de producción del habla. Se caracteriza por una pérdida importante en la comprensión y formulación de la comunicación, además de que presenta una mínima habilidad para la denominación, la lectura y la escritura.
El habla no es fluente, pero el lenguaje no verbal, como gesticulación o prosodia, suele ser funcional. En cuanto a la habilidad auditiva, esta suele verse menos afectada. Afasias transcorticales, las cuales se dividen en afasia sensorial transcortical, que presenta un output verbal fluido, frecuentemente parafásico, de contenido irrelevante, comprensión limitada, repetición conservada con tendencia a ecolalia y lectura y escritura alteradas. Afasia motora transcortical, que presenta una reducción del lenguaje espontáneo, repetición de frases normalmente, lectura en voz alta preservada, prensión relativa preservada, escritura alterada, capacidad de denominación limitada, en ocasiones se presenta apraxia ideomotora. Afasia mixta transcortical, es la combinación de la afasia transcortical sensorial y motora, presenta una alteración en la fluencia verbal, comprensión alterada, preservación de la repetición con tendencia a ecolalia y una denominación de lectura y escritura alterada. Afasia anómica, es la dificultad de encontrar palabras de uso común. Esta afasia es componente de otras afasias como la de Wernicke y la de conducción, pero para poder nombrarse como anómica debe presentarse aislada de otras, con habla fluente con pausas frecuentes, comprensión preservada, repetición preservada, denominación alterada, comprensión lectora y escritura relativamente preservada. La afasia subcortical es una lesión limitada a regiones subcorticales que se pueden dar por hemorragias. Presenta habla espontánea fluente o no fluente, dificultades de comprensión, repetición con disminución en las palabras y dificultades de la denominación. La afasia del zurdo es un tipo de afasia en personas zurdas que tienen representación en el hemisferio derecho y algunas otras son bilaterales. Las lesiones al hemisferio izquierdo del cerebro causan afasia para la mayor parte de las personas derechas y alrededor de la mitad de los zurdos. La afasia cruzada es una alteración del habla poco frecuente, se produce por una lesión hemisférica derecha en personas diestras y suele manifestarse por trastornos en afluencia, mutismo inicial, evoluciona hacia una afasia motora. Entre los trastornos adquiridos del lenguaje escrito encontramos alexia posterior o alexia sin grafía, que es una alteración de la capacidad para la lectura a pesar de la capacidad para escribir. Alexia central o alexia con grafía, que es una dificultad adquirida para la lectura y escritura. Se presenta una pérdida total o parcial en el reconocimiento y producción del lenguaje escrito en personas que ya lo habían adquirido anteriormente. Alexia anterior es una alteración en la lectura que tiene lugar en la afasia de Broca. Agrafía. La agrafía es la pérdida o alteración de la capacidad para producir y expresar ideas a través del lenguaje escrito debido a una lesión cerebral adquirida. Se presenta en la mayoría de los casos de afasia. Pueden ser de diferentes tipos, como la agrafía afásica, que puede ser fluente o no fluente. La fluente se presenta en afasia de Wernicke, sensorial transcortical, y presenta una agrafía fluente, pero faltan sustantivos y se presentan paragrafías, y en la no fluente se presenta en la afasia de Broca y la motora transcortical, donde se presentan producción escasa de lenguaje escrito con dificultades de agramatismo y afectación en la caligrafía. Trastornos específicos del aprendizaje. Son alteraciones de los procesos psicológicos básicos implicados en el entendimiento o uso del lenguaje escrito o hablado. Estos trastornos solo se consideran en personas con funciones psicológicas debidas a disfunciones del sistema nervioso central y en ocasiones se pueden tomar en cuenta problemas mentales o sociales. Se encuentran clasificados según el DSM-4 en disfasias, que son los trastornos de comunicación, los cuales se categorizan como lenguaje expresivo, mixto de lenguaje receptivo-expresivo, el fonológico y de comunicación no especificado. Así, estamos hablando de un trastorno evolutivo. Las disfasias pueden presentarse como resultado de una pérdida auditiva, una lesión neuronal, retraso mental o trastorno emotivo primario, pudiendo ser también por cuestiones genéticas. Las alteraciones subsiguientes a este trastorno son problemas con la lateralización,
trastornos oculomotores, torpeza en la motricidad fina y gruesa, y a nivel psicológico genera alteraciones en el desarrollo afectivo, desarrollo social y en aptitudes académicas. En 1986, Wilson y Ricciucci sugieren la siguiente clasificación para el mejor entendimiento de las disfasias. Trastorno de la comprensión auditiva, donde hay un déficit en la comprensión del material verbal en comparación con el visual. Agnosia auditivo-verbal, que es el déficit en codificar el lenguaje vocal y problemas a nivel fonológico. Trastorno de la formulación, donde hay un déficit en la memoria auditiva secuencial y en el recuerdo de palabras. A continuación les mostramos este cuadro, donde Rapin y Allen nos muestran 5 síndromes claros de la disfasia, como es el síndrome expresivo receptivo mixto, el síndrome de la organización de la recuperación semántica, el síndrome expresivo con buena comprensión del lenguaje, el síndrome semántico pragmático y la agnosia auditivo verbal o síndrome del déficit del lenguaje global. En cuanto a la dislexia, podemos comentarles que es un trastorno en el cual la capacidad para aprender las habilidades del lenguaje escrito se ve alterado en su velocidad y calidad. Esta alteración afecta significativamente el rendimiento académico, laboral y de vida cotidiana, y de un 3 a un 6% de la población escolar se ve afectada por este trastorno. Las dislexias se pueden detectar a partir de los 6 años. Existen diferentes tipos de dislexia, como es la visual, la auditiva, también existe la hiperléxica, donde no se comprende lo que se lee, la dislexia intermodal y la dislexia disfonémica o auditiva. La disgrafía. La disgrafía presenta una dificultad en la expresión escrita, presentando descoordinación motora, interfiere en el desempeño académico y la vida cotidiana. También presenta dificultad de la coordinación escritura-mano. La discalculia se caracteriza por una alteración en la capacidad aritmética, en la cual la capacidad de manipular y comprender cantidades abstractas se ve afectada. La pérdida total de la habilidad de cálculo se llama acalculia, que más adelante estaremos mencionando. La apraxia es una alteración en la ejecución de determinados movimientos aprendidos en respuesta a una orden y fuera del contexto de afectaciones sensoriales o motoras, falta de coordinación, atención, entre otras. Se presenta inhabilidad para imitar gestos sin sentido de forma correcta. Se puede presentar apraxia de miembros y apraxia bucofacial u oral según la región implicada. Apraxia ideacional, donde se presentan dificultades para realizar una secuencia de movimientos a pesar de poder llevar a cabo cada uno de los movimientos de la secuencia. Y también la apraxia ideomotora, que se caracteriza por una capacidad para llevar a cabo una actividad motora en respuesta a una orden verbal muy fácil en lo común. Se asocia con algunos tipos de afasias. Sabe qué hacer, pero no sabe cómo. En cuanto a la acalculia que mencionábamos anteriormente, es la pérdida total o parcial de las habilidades de cálculo debida a alguna lesión. La acalculia puede combinarse con alexia y agrafía para los números. El tema sobre el lenguaje y sus alteraciones es muy extenso, como te pudiste haber dado cuenta. Así que si quieres conocer un poco más detalladamente sobre este tema, te invitamos a que revises nuestra presentación en Prezi, donde te presentamos más detalles sobre sus componentes y características, además de la localización de cada una de las alteraciones que mencionamos por ahora en este video, el cual esperamos haya sido de tu agrado. Muchas gracias.